Mi objetivo en el episodio de hoy es enseñaros más conflictos y enseñaros de una forma detallada cómo se resuelve, más que por repetirlo, por convenceros de que no pasa nada porque ocurra un conflicto. Me explico, si tenéis algún tipo de background de otro tipo de sistemas de control de versiones, como por ejemplo SVN, es posible que penséis que los conflictos ocurren por cosas malas, que un conflicto es muy complicado de solucionar. Es cierto que en SVN resolver un conflicto era lo peor del mundo, pero en Git resolver un conflicto es muy sencillo e incluso, como vais a ver, a pesar de que os carguéis el repositorio haciendo la resolución de un conflicto, tenemos formas de volver atrás. Ya vimos que teníamos el reset para volver atrás, pero existen más comandos para deshacer lo que estamos haciendo si creemos que no está bien. Entonces, para ello lo que has hecho es venirme a un proyecto nuevo, ¿vale? He construido un archivo de texto y lo voy a agregar, ¿vale? Por ejemplo, inicia el repositorio. Y ahora voy a dar una situación en la que se tenga que desatar un conflicto. Me voy a venir a una rama llamada, por ejemplo, rama A, y voy a hacer una modificación a main.py. Y aquí abajo pongo, esta es una modificación hecha en la rama A. Y ahora lo agrego, lo comiteo y me vuelvo a master, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es otra ramificación. Me voy a crear otra nueva rama y voy a hacer una modificación una vez más a main.py. Voy a poner esta modificación, la he hecho en la rama B. Y ahora, pues evidentemente lo agrego, le hago un commit y lo dejo comiteado. Ahora me vuelvo a master y examino, bueno, dit checkout master, me vuelvo a master y examino el estado de mi repositorio con load all graph. Y sí, tengo mi modificación A, mi modificación en la rama B, ¿vale? Cuando ocurre un conflicto, lo importante es que se nos dice que ha habido un conflicto, ¿vale? Y Git no lo puede solucionar. Y nuestro objetivo es intentar resolverlo, ¿vale? Ya os enseñé que si miramos el status, pues nos dice que se ha modificado en ambas ramas el archivo main.py. Y ya os expliqué que cuando ocurre un conflicto, Git lo que hace es lo siguiente. Primero te pone una de las versiones y luego te pone otra de las versiones. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Aquí es donde a lo mejor alguien tiene miedo y tiene miedo a esta situación. A ver, en esta situación lo que hay que hacer es pensar en lo más inteligente para el proyecto. Estamos intentando hacer una fusión entre dos ramas que tienen modificaciones en las mismas líneas de código. En primer lugar, esa es una situación rara, ¿vale? Quiero decir, cuando a ti te asignan en una empresa o en un grupo de trabajo una tarea, se supone que no debería haber personas pisándote tu propio código de forma intencional. Es decir, no tendría por qué haber nadie editando la misma función que estás intentando editar tú, salvo que sea un bug que haya encontrado y que quiera corregir. Donde suelen ocurrir conflictos, una cosa que me he fijado con el paso del tiempo, normalmente es en lo que no es código. Por ejemplo, si programáis en Java, sabéis que en la parte superior soléis poner siempre los imports. Ahí es donde tengo comprobado que ocurren muchísimos conflictos. Cuando alguna vez que he hecho alguna mezcla o alguna fusión, siempre me doy cuenta que es ahí donde ocurren conflictos, sobre todo porque dos personas hemos modificado un archivo y hemos modificado partes distintas, pero se han agregado imports arriba y como los imports se agregan en la misma línea, pues Git se confunde bastante. Cuando ocurre un conflicto en general, lo importante es saber dialogar, ¿vale? Si es un conflicto que ocurre porque una persona ha hecho la misma modificación en una rama que tú, lo suyo sería, si es un cambio raro, hablarlo con esa persona y comentar, oye, tenemos este problema, ¿qué hacemos? ¿Qué intentas hacer? ¿Qué intento hacer para intentar llegar a una solución común? El conflicto es más un diálogo en la vida real que intentar arreglar un problema en el ordenador, ¿vale? A pesar de que suene mal, realmente no suena mal, es simplemente que dos personas han hecho un commit modificando las mismas líneas y de alguna forma hay que arreglarlo, ¿vale? Pero realmente no es tan crítico. En la mayoría de los casos lo que queremos es a lo mejor quedarnos con una versión del código o simplemente buscar una forma de que se hagan las dos cosas, es decir, buscar una solución que contenga las dos modificaciones integradas. Pero siempre lo que tenemos que hacer es lo siguiente, quedarnos con la región de código que nos interese. Y para ello las dos regiones están separadas, como veis aquí, por una fila de símbolos igual, ¿vale? El inicio de la zona conflictiva empieza con estos simbolitos y el final de la zona conflictiva empieza con estos simbolitos, ¿vale? Aquí se nos dice de qué zona procede cada parte conflictiva, por ejemplo, esto es lo que hay en head. Nos dice rama A porque como hemos hecho primero la mezcla o la fusión, quiero decir, con rama A, pues evidentemente lo que había en rama A ya está en master, por lo tanto es normal que diga head.
Mientras que aquí abajo nos dice rama B porque es con la que estamos intentando mezclarlo o fusionarlo. Yo siempre digo mezclar, ignorar ese detalle, ¿vale? Siempre es fusionar. Todo lo que hacemos es quedarnos con lo que nos interese. Por ejemplo, me podría quedar con la versión de la rama A, o me podría quedar con la versión de la rama B, o podría buscar una solución común. Por ejemplo, esta es una línea tomada con las modificaciones de la rama A y B. En este caso, evidentemente, he hecho un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Esto sobre todo a mí me ha ocurrido alguna vez cuando he tardado bastante en sincronizar una rama con el proyecto completo y alguien ha hecho cambios, evidentemente, y yo, como llevo con el código de hace un mes, pues no lo tengo sincronizado. En ese caso, cuando hay un montón de conflictos, esto es complicadísimo. Tienes conflictos en un montón de clases Java, porque evidentemente la culpa es tuya por no intentar estar al día. En ese caso, a lo mejor alguna vez la liamos y decimos, ay Dios mío, que la voy a romper, ¿qué puedo hacer en esta situación? Pues no pasa nada, porque, bueno, lo primero, aquí nos dice cómo terminar el commit, ¿vale? Pero si en algún momento estamos liados y queremos deshacer la operación para empezar de nuevo, podemos escribir simplemente git merge abort, ¿vale? Y esto aborta la fusión, ¿vale? De este modo todo queda como estaba antes, ¿vale? Veis que solo se integra la modificación A y puedo decidir qué quiero hacer, ¿vale? Eso sobre todo está reservado, como ya digo, a commits, a fusiones que provoquen conflictos de gran envergadura. Por ejemplo, eso, que tengas conflictos a lo mejor en 20 archivos, pues oye, tómatelo con calma, hazlo despacio, tómate tu tiempo, habla con tus compañeros de trabajo y realmente ya está, ¿vale? A lo que quiero llegar es que resolver conflictos es una operación normal, ¿vale? Que puede ser que al principio nos agobiemos porque, Dios, hay que arreglar un montón de archivos, pero es una operación que en Git va a ocurrir, haceros a la idea, ¿vale? Y en este caso es súper sencillo. Esto en SVN hubiese sido impensable de conseguir. En SVN tendrías que hacer más cosas porque los conflictos aquí en Git lo que tienes es que ocurren en tu ordenador. Tú estás agobiado, pero tus compañeros de trabajo les da igual, no les afecta. En SVN, como todo se sincroniza siempre con servidores, un conflicto es una cosa que puede molestar a muchas personas, no os penséis que es fácil. Pero en el caso de Git no sé dónde está el problema. Así que lo importante que quiero que os quedéis con este vídeo, además de con las explicaciones que os he dado, es que no le tengáis miedo a hacer fusiones o hacer fusiones, a que se generen conflictos, ¿vale? Que es fácil de resolver, tomaos vuestro tiempo, pero resolver conflictos en Git es sencillo, así que no le cojáis miedo, porque si le cogéis miedo entonces vais a tener problemas, porque no vais a querer hacer fusiones serias, no vais a querer utilizar Git bien y vais a salir perdiendo vosotros. Así que no tengáis miedo a hacer commits, a hacer fusiones, quiero decir, es la conclusión del vídeo, de este vídeo en concreto.